Bueno, seguimos en FutureCom, como les había dicho, una pausa muy chiquitita, justo para que Leti se pueda ir y estén preparando nuestro próximo invitado, que es Pablo Bello de Asiet. Con él vamos a estar hablando de temas muy diversos relacionados con la economía digital, con los impuestos, que es un tema que, como habéis visto con Leticia, se ha estado hablando. Y vamos a intentar tocar algunas de las cosas que este organismo o asociación están hablando. Así que le voy a invitar a Pablo para que entre. Pablo, bienvenido. Hola. Un placer tenerte. El placer es mío. Tienes unas marquitas aquí, gracias. ya develamos que están ahí para que estemos en posición. Bienvenido a telesemana.com. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Encantado. Fantástico. Bueno, estábamos hablando con Leticia de temas de impositivos. Ayer estuvo el presidente de la Nación aquí en FutureCom. Vosotros habéis sido un organismo que habéis hablado mucho del tema impositivo. Correcto. Defendéis que tiene que haber una carga inferior a nivel general. Creo que eso además es una recomendación que no solo vuestra, también la GSMA está alineada con ese discurso. Se viene la 5G, se viene compra de espectro, no sé si con el espectro también tenéis algún tema con el tema de los precios. Cuéntanos un poco qué vais a estar defendiendo aquí en FutureCom con respecto justamente a este tema, ¿no? Cómo los operadores pueden reducir esa carga impositiva o cómo los reguladores o los gobiernos podrían ayudar al sector a avanzar de una forma más rápida. A ver, lo primero creo yo que es indispensable realzar la importancia estratégica que tienen las telecomunicaciones, que tienen la infraestructura de conectividad, ya no por la tecnología, sino como un factor fundamental de desarrollo económico y social para América Latina. Eso los gobiernos lo saben. Lo han ido sabiendo. Lo han ido sabiendo. Lo han ido sabiendo. Para mí, la noticia interesante de ayer, más que la presencia del presidente, sí, fue la presencia del ministro de Hacienda. Okay. Del hombre de la economía, el hombre de los recursos públicos y el hombre que define las políticas macroeconómicas y económicas en general de Brasil. Porque lo que yo creo es que no hay política económica más importante hoy en día en América Latina que la digitalización de los procesos productivos, okay, la digitalización de las economías. Y para ello se requiere indudablemente una infraestructura de clase mundial que permita conectar a las personas y a las empresas y hacer de la digitalización un factor fundamental de crecimiento económico, de productividad, de competitividad y por tanto de desarrollo y de igualdad de oportunidades. Creo que esa es la tarea central y por eso es que me parece importante la señal de que un ministro de Hacienda... Bueno, y el propio presidente, entonces. Y que el propio presidente, por cierto, esté presente en una actividad como esta. O sea que si entiendo tu posición o la posición de Asiet, estamos todavía un paso atrás. Es decir, vosotros todavía consideráis que hay que educar a los gobiernos para que entiendan lo fundamental. Porque claro, para alguien que esté escuchando dirá, parece una broma esto, ¿no? O sea, hay un tipo que está diciendo, bueno, tú y yo, que estamos los dos diciendo, correcto, que hay unos gobiernos que no acaban quizá de entender lo estratégico de un sector como el telecomunicaciones en relación al resto de sectores, porque es evidentemente en términos relativos. Lo que pasa es que es distinto decir que algo es importante, ¿sí?, que hacer que sea efectivamente okay, prioritario en la política pública. Okay. Obviamente en el siglo XXI todos los gobiernos dicen que las tecnologías de la información son muy importantes. Lo que pasa es que no todos los gobiernos hacen políticas públicas que sean consistentes con ese planteamiento. Okay. ¿no? Y por tanto, por ejemplo, cuando se hace un objetivo recaudatorio de la asignación de espectro, no se está cumpliendo con esa definición. Okay. Cuando se tienen impuestos, como en el caso de Brasil, donde más del 40% del precio final de un servicio de telecomunicaciones es carga impositiva, pues no se está haciendo lo que se dice, ¿no? Entonces, creo que una cosa es los que somos del mundo de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información, los que estamos en esta feria, que somos todos convencidos de que este es el futuro y el presente de América Latina. El desafío es cómo somos capaces de incorporar a esta discusión a los actores relevantes que no son de este mundo, pero que tienen una influencia muy determinante en la construcción de políticas públicas de nuestra región. Bueno, desde mi lado, ahora que me queda más claro, porque honestamente no lo digo, quizá he estado los últimos 15 años en la nube, bueno, seguramente los últimos 7 seguro, pero claro, yo el debate de la carga impositiva era un debate que parece interminable y que además que lleva muchos años, o sea, cada año que venimos a FutureCom el tema impositivo es uno de los temas encima de la mesa. Claro, si tú me estás diciendo que desde A7 habéis detectado que telecomunicaciones no es o no se percibe como un sector estratégico, no porque se diga o no se diga, sino por los hechos que estarían apoyando la tesis de que sí o no, si lo es o no lo es, bueno, eso queda claro entonces que hasta que no pasemos esa pantalla estaremos en un problema con el tema de los impuestos. Efectivamente. A ver, lo que dicen los estudios es que si en América Latina no se da un salto de competitividad y de productividad en el cual las tecnologías de la información son centrales, el crecimiento económico de los próximos 15 años será entre un 40 y un 50% inferior que el crecimiento económico de los 15 años precedentes.
Por eso que ya no estamos hablando solamente de tecnologías de la información como una actividad económica en sí misma, como un sector en sí mismo, sino que es efectivamente un factor central, estratégico de transformación económica, productiva y social, ¿no? Claro, por eso es que la discusión tiene que ser otra. La discusión ya no es cómo recaudo más como Estado de una actividad económica, sino cómo hago políticas públicas para que esa inversión, para que esa actividad se desarrolle, esa infraestructura se desarrolle de forma más acelerada. Claro, y genere impuestos indirectos. Y luego genera un efecto de recaudación, de crecimiento económico, de oportunidades, de empleo, que se traduce finalmente también en más recaudación. Claro. ¿Ah? Pero el tema central, y ese es el elemento más importante para nosotros, para CIET, es cómo avanzamos en inversión para lograr el cierre de la brecha digital y para tener una infraestructura de conectividad de clase mundial. Esa es una tarea esencial, es una condición indispensable para el desarrollo. Luego hay que hacer otras cosas, hay que aprovechar esa conectividad como un factor de progreso, ¿no? Claro. Y eso pasa por digitalizar los procesos productivos, por Internet de las cosas, por llevar la tecnología de la información a las actividades más tradicionales de nuestros países. Claro. Pero sin esa capa de conectividad, de infraestructura digital, Sí. es imposible avanzar en términos de desarrollo económico. Y por eso es que impuestos es tan importante, y por eso es que espectro es tan importante, y por eso es que las regulaciones para el despliegue de redes son tan importantes en términos de facilitar que eso pueda ocurrir. Bueno, cuando hablamos de impuestos siempre hablamos de bajar impuestos, pero evidentemente no sé si vosotros también habéis entrado en el debate de los OTTs y los impuestos, porque claro, por un lado hablamos de bajar impuestos a los operadores, pero quizá por otro estamos hablando de subírselo a los OTTs. No sé cuál es vuestra posición al respecto y por qué esa lógica que aplicaría a las redes quizá no aplica. Bueno, evidentemente muchos OTTs no están pagando impuestos en Islas Caimán, pero ¿cuál sería la lógica para explicar una subida a los OTTs y una bajada a los operadores? A ver, yo creo que esa es una falsa dicotomía. O sea, Ok. el tema no es plantearse entre operadores de telecomunicaciones Y OTTs. versus OTTs, y es decir, mire, bájeme a mí, súbale a él, ¿no? El tema es qué tipo de modelo económico y tipo de sociedad queremos tener. Okay. Y el planteamiento nuestro es que no debe haber una diferenciación en términos de la forma en la cual se proveen los servicios, es decir, debe haber una neutralidad tecnológica desde el punto de vista regulatorio e impositivo. Y que ya, cuando uno antes hablaba, hace un poco tiempo atrás, la diferencia entre la economía real y la economía virtual, Sí. ¿no? Y hablaba de la economía digital como algo que está viniendo. En realidad ya no existe esa diferenciación entre lo virtual y lo real. Es la misma economía. Okay. Y por lo tanto, lo que es razonable Para uno, y para otro es que los niveles impositivos sean los adecuados, que permitan generar la recaudación pública que es necesaria para hacer políticas públicas en América Latina, construir infraestructura, escuelas, hospitales, carreteras, puertos, lo que es necesario construir en América Latina para avanzar hacia el desarrollo, y que todos los actores que participan de la economía contribuyan de una forma equilibrada y compartida a esa tarea. Ese es el tema. ahora, no habría que, a ver, quizá me estoy yendo a la parte muy teórica y muy utópica de la situación, pero si estamos hablando de nivelar este mundo digital que tú hablas de es una economía, claro, porque aún tenemos restricciones físicas que la tecnología ha desbaratado, pero que siguen existiendo, ¿no? Un operador de telecomunicaciones sigue teniendo que comprar una licencia local, sigue teniendo que poner una antena local, pero un tipo que se aprovecha de esa antena local no necesariamente está en el mercado local, puede estar en China o en Estados Unidos. Claro, ¿cómo? Casi tendríamos que hablar de un orden mundial impositivo para ciertos sectores, ¿no? No simplemente porque, claro, ¿cómo facturas a un proveedor OTT que está en Estados Unidos, que aún no tiene la escala para expandirse mundialmente, pero que hay usuarios en Argentina que utilizan el servicio, ¿no? O en Paraguay. Claro, ¿cómo haces para controlar? Evidentemente que uno de los desafíos más importantes de lo que se llama la gobernanza de Internet tiene que ver con el factor de la jurisdicción, Claro. ¿no? De la diferencia entre una economía global de las redes y la soberanía del regulador o la soberanía de la autoridad tributaria. Esa Claro. es una realidad que se está abordando o se está empezando a abordar en el ámbito de los foros multilaterales, ¿no? Okay. Los foros globales. Pero lo que es innegable es que hay empresas que no tienen necesariamente un domicilio físico en los países de América Latina, pero que hacen negocios en América Claro. Latina, ¿no? Que hay actores, que hay publicidad, que hay servicios, que hay prestaciones para América Latina y por lo tanto son parte de la actividad económica de América Latina. Y lo razonable, desde cualquier lógica, Sí. es que haya un pago fiscal
Pero no por un tema de castigo. De castigo, Claro, no. sino es un tema porque corresponde claro, lo que pasa a la forma de contribuir a los presupuestos de nuestros países, porque si no se produce un desfinanciamiento del propio Estado. Yo estoy de acuerdo, lo único que intento, te voy a poner... complejidad, ¿eh? Claro, sí, te voy a poner en contraposición, claro, del otro lado de la película, que dicen, si tú me haces esa carga a mí, país por país, me frenas la innovación y entonces tus usuarios que tienen acceso a una serie de aplicaciones que vienen de otros países porque se ha generado esta innovación, si empiezas a bloquear según qué cosas, excepto que estos servicios se amolden a la fiscalidad local, claro, estás previniendo a estos usuarios aprovechar o, por ejemplo, dinamizar la economía, por ejemplo, con Uber. Que evidentemente que si hablamos con un taxista dirá que Uber es el demonio porque le quita negocio a él, ¿no? Pero estamos viendo que Uber genera una actividad económica también. Claro, pero ¿por qué un país de América Latina tiene que subsidiar la innovación de una empresa no latinoamericana que lo único que hace es transferir riqueza hacia allá, ¿no? Entonces, a ver, si todos en el ecosistema digital hay innovación en todo, a través de todo el ecosistema digital. ¿No habría que fomentar la innovación en los países locales? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que esa es una de las grandes tareas. Intentar pero entonces ojalá que sea innovación desarrollada en nuestros países para generar empleo y riqueza en nuestros países. Claro, o incluso levantar dinero. Evidentemente. Claro. En otros mercados. No, por supuesto. Y esa creo que es una tarea importantísima. Cuando decía que la capa de conectividad es una condición necesaria, indispensable, pero no suficiente, me refiero a aquello. Tienes que hacer otras políticas públicas para generar emprendimiento, desarrollo, creación de valor en nuestros países, ¿no? Pero lo que no tiene recibo, lo que no tiene sentido, ¿no?, es que estemos subsidiando nosotros la innovación de otros países y que además generando transferencias de riqueza desde el sur hacia el norte, digamos. Eso no tiene sentido. Sí. Hay que resolverlo. El tema es, como decías, es un tema complejo, es un debate que podríamos tener durante muchas horas. Antes de dejar de marchar, me gustaría que explicaras a la audiencia un poco, si nos puedes decir, como Asiet, cuáles son los 3 pilares o los 2 pilares que estáis intentando comunicar. Bueno, aquí hemos tenido ya el tema impositivo, pero no sé si hay un par o más de pilares que estáis intentando comunicar. O sea, ¿cuál es vuestro mensaje dentro de Futurecom para que la gente que esté aquí se haga una idea? Un poco lo que señalaba al principio, ¿no? O sea, que estamos hablando de una actividad, de una infraestructura que es estratégica, que es clave para el desarrollo y que por lo tanto tenemos que hacer al menos 3 cosas. 1, cerrar la brecha digital. 2, tener una infraestructura de clase mundial, es decir, que las velocidades de acceso, que las latencias, que las condiciones, que la cobertura obviamente sean lo más cercanas al primer mundo. Acá hay una buena noticia y lo presentaba el profesor Katz, argentino. De hecho, estuvimos hablando con él. Que justamente señalaba eso, o sea, América Latina está cerrando la brecha de la conectividad, la brecha digital con el primer mundo. Cierto. Y luego, por tanto, es la tarea número 3, ¿no? Es qué hacemos con esa conectividad. Y ahí es donde todavía tenemos una tarea muy significativa, que es justamente cerrar la brecha de lo que se llama el Internet de la producción o el uso de Internet para fines productivos, para fines económicos, para fines sociales, con el primer mundo. Y ahí tenemos que hacer mucha más innovación, tenemos que hacer mucha más política pública. Hemos avanzado mucho en el cierre de la brecha digital, pero todavía queda mucho por hacer y se requiere mucha inversión en infraestructura de conectividad y por eso es que las políticas públicas tienen que ser favorables para el cierre de esas brechas y para poder tener una infraestructura de clase mundial. ¿Tienes conocimiento o conciencia de que los gobiernos estén intentando ya encarar la tercera fase que para mí es la fundamental, que es la de aprovechar estas conectividades para crear innovación? Porque a mí me encantaría ver en América Latina, escuchar que hay un Uber, pero que es de Argentina, o que hay un WhatsApp que es de, no sé, Perú, o que ha habido un emprendedor en Brasil que ha sacado el siguiente Spotify. Sí. O sea, este tipo de cosas son las que me gustaría escuchar de América Latina, ¿no? Sí, un paréntesis sobre eso último que acabas de decir. Eso es muy importante, sin duda, ¿no? Que haya desarrollo en lo que es la economía digital propiamente tal. Pero tanto, incluso más importante que aquello, es que en la economía tradicional incorporemos de uso mucho más ambicioso y mucho más intensivo las tecnologías de la información. En la producción de la soja, en la producción del cobre, en la producción de los recursos naturales, en el ámbito textil. Me he ido a la parte del usuario final, pero sí, pero es lo mismo. Que haya desarrolladores que puedan innovar en las industrias locales. Me he ido a la parte del consumidor final porque es quizá la más obvia, pero... Correcto. No, pero han ido pasando cosas en ese sentido, ¿no? Hay proyectos e iniciativas interesantes. ¿De empresas latinoamericanas? Sí, no, y hay además políticas públicas que van en esa dirección, de generar startups, ¿no? De favorecer el emprendimiento. Creo que eso va en la dirección adecuada, pero falta muchísimo camino por hacer en ese sentido. Y también falta mucho camino en términos de la infraestructura. Es decir, tenemos grandes tareas por delante. Y acá creo que lo más importante, y por eso sí que es relevante que haya estado el presidente, este ministro de Hacienda y las máximas autoridades, es el sentido de urgencia, de urgencia y de liderazgo. O
sea, sin liderazgo público, sin liderazgo privado y sin un claro sentido de urgencia, no se puede. Vamos a seguirnos quedando atrás y eso es lo que tenemos que evitar. Estupendo. Bueno, me voy a quedar entonces con la parte de las buenas noticias que has dicho, que Raúl Cars decía. Hay buenas noticias, estamos cerrando la brecha, tenéis que seguir peleando el tema de los impuestos. Leticia nos decía antes que, bueno, parece que en Brasil va a haber una reconfiguración impositiva. Muchas veces esto queda en palabras, pero veremos a ver si por una vez se produce algo que afecte a todo el sector y a todo el país y a todo el sector. Así esperemos. Y a los consumidores. Porque la reducción de impuestos lo que se traduce es que los precios sean más bajos. Claro. Y para poder cerrar la brecha digital necesitamos que los precios bajen. Pero no van a poder bajar simplemente por esfuerzo del sector privado, porque los márgenes se han ido reduciendo, porque los espacios para ellos son cada vez menores, porque los costos han ido aumentando también. Claro. Y por lo tanto se requiere que el Estado apoye a esa tarea. Estupendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir a una breve pausa. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. Éxito. Nos vamos a una pausa y algunos anuncios publicitarios, porque evidentemente sin anuncios publicitarios esto no se aguanta, y regresamos en un ratito.